Entonces empiezan a aparecer que muchas personas que empiezan la facultad ya están condicionadas. Por supuesto que los papás queremos influir en forma positiva en la educación de nuestros hijos, pero esos chicos o esos jóvenes están condicionados por la mirada de los padres que dicen esa carrera no te va a dejar dinero, esa carrera no... Y claro, porque uno le quiere dar lo mejor, vas a hacer esto, no vas a dedicarte a hacer cerveza, no te va a dar dinero, no sé, te puedo decir cualquier cosa, ¿no? Todos los resultados que obtenemos en la vida son consecuencia de las acciones que hago. Es decir, yo estoy acá, se armó esta reunión porque ustedes dos hablaron, porque Lean me escribió, nos pusimos de acuerdo, agendamos, hicimos acciones y coordinamos acciones. Previamente, antes de esa acción, hay personas que se contaron historias. Es decir, Lean se contó una historia que dijo, che, qué interesante sería decirle a Dani que venga acá. Vos, Juan, dijiste, te contaste una historia diciendo puede potenciar tal episodio de nuestro programa. Hay personas que por conocimiento desafían miedos porque acotan el riesgo o acotan la amenaza, que cuanto más saben, se animan a más. Y hay personas que porque saben mucho tienen más miedo. Hay muchas profesiones que condicionan. Sabes tanto del tema, por ejemplo, pasado vuelta. Claro, sé tanto que sé que todos los riesgos que hay. Y como sé que son tantos riesgos, me quedo... Más en Miedos Podcast, el podcast de Juan Mans y Leandro Boncierrosa. Hoy con un invitado especial de lujo, el Dani de la gente. Hola Dani, ¿cómo andas? Hola Lean, hola Juan, qué gusto. Es un placer que estés acá, Dani. Bueno, no se conocen ustedes dos, pero con Dani nos conocemos bastante bien, ya hace casi una década, ¿no, Dani? Sí, veía 2017, o sea que 9 años. 2017, te comento, Juan, cómo lo conocí a Dani en una escuela de negocios, que Dani vino a La Plata, random, era de materia bis, creo, no me acuerdo. Y después, y eran 2 días seguidos, sábado y domingo. Entonces, Dani se quedaba dormido en La Plata. Y viste cuando conectás con alguien que empezás a hablar y te vas de temas. Entonces, Dani de ahí nos fuimos para la fábrica, vio el cartel de Sentilo Real y fue como... Y adentro. Plum, está bien. Adentro. Y a partir de ahí tenemos una relación. ¿Quién es Dani? ¿Quién sos, Dani? Bueno, soy Dani el Hello, papá de Pedro, Catalina, casado con Guada desde hace varios años, así que formamos una familia. Y después argentino. No, mi propósito, o lo digo, quién soy, capaz que me meto por ahí, o mi misión es crear. A mí me gusta que las personas se transformen y alcancen su potencial. Soy contador público de profesión y después hice un máster en dirección de empresas, tuve algunos posgrados de la universidad, me califiqué como coach, pero mi vocación, mi pasión, ¿no? Es que darle sentido a la vida así acompañando procesos principalmente de otras personas, y eso también me hace transformar a mí. Que otras personas también no se traben de ser lo mejor que pueden ser justamente por las historias que se cuentan. Entonces yo digo, las personas nos contamos historias y esas historias te condicionan. Entonces eso aplica para un montón de cosas. Entonces, ¿quién soy? Soy una persona que permanentemente está pensando en eso, en que las personas no se priven de ser felices por historias que se cuentan. Sí, Lea. Mira, voy a hacer un Genial, yo creo acá. Que viene muy a colación Sí, tema. Sí, yo voy a hacer porque Dani, viste, uno cuando va creciendo se va formando de diferentes personas que te cruzas en el camino y Dani, cuando habla y me recuerda estas cosas, yo me sentí muy identificado porque yo no quería decir soy ingeniero. Y vos fíjate, cuando le preguntamos a Dani quién sos, no dice contador o no se limita en una definición. Me encanta eso. Yo, vos sabés que a mí me pasa, ¿sabés qué me pasa con eso? Lo tengo como un poco a flor de piel o medio sobre la superficie del tema de no es el título, sino a lo que me dedico. Y me pasa que lo percibo, quisiera cambiarlo y tengo que hacer un esfuerzo para hacer lo que hizo Dani recién. ¿Entendés? Tengo que hacer un esfuerzo para decir, bueno, no voy a decir a qué me dedico. Ya sé que la persona que tengo adelante más o menos quiere saber eso, pero voy a intentar decirle de otra manera lo que soy. Y
y chapoteo mal. Sí, es como que lo refuerzo, ¿viste? Porque estoy tan acostumbrado a decir eso que, nada, me pareció re interesante. Me sorprendió también con quién sos, Dani, pero bueno, surgió y me conecto con el para qué. Más que con el qué estudié o qué hice, es para qué hago lo que hago, de quién sos, y entonces te conectás con eso. Sí, a mí ¿Quién sos? Y estoy acá en mi mundo para esto, no sé, como que mi vida, digo, que mi vida tenga sentido. Tengo 49 hoy. Me sorprende, digo, che, ¿qué hago con 49 años? 29. Y ahí es donde yo me digo, mi vida, ¿cuánto más? Ojalá que dure mucho porque amo la vida. Pero que mi vida tenga sentido, que mi vida valga la pena vivirla. Entonces, desde ahí la vivo. Las cosas que hago, siempre, digo, podría decir por lo general, pero realmente le pongo de mí, de amor, le pongo de mi profesionalismo, trato de dar lo mejor. A veces sale, a veces no, como todo. A veces sale, a veces no. ¿Sabes qué pensaba, Lea, que el día ese que nos conocimos, la clase o el encuentro era sobre rentabilidad de empresas? Sí. No era de miedos o no era de liderazgo, porque también podía haber sido de dirección de empresas, era de rentabilidad. Y me acuerdo y me llamó la atención que vos dijiste, me copa porque estás hablando de rentabilidad y hablas de emociones. ¿Qué tiene que ver? Y es fundamental para mí, ¿viste? Es que ahora me acuerdo, Sí. nosotros en ese momento estábamos laburando un concepto, un coeficiente Barfus que aplicaba la rentabilidad del negocio. Entonces, vos podías ser en los números rentable, pero si tu equipo, si tu estructura no estaba motivada o lo que fuera, afectaba a la rentabilidad. Entonces, entramos en una, ahora me estoy acordando, que fue un ida y vuelta salido de los números. Ahora no lo quiero llevar para ese lado porque si no a Juan lo dejamos medio... No, pero igual me parece súper interesante. Yo puedo meter preguntitas igual. Pero bueno, Desarrollo. Pero sí, es como... El tema que a lo largo de los años, en ese momento capaz no estaba tan hablado esto. Hoy creo que ya está mucho más en tela de juicio las emociones dentro de las empresas. Pero en esa época éramos medio pioneros hablando de estas cosas. Sí, era raro, porque me decía que yo quiero tener profesor de finanzas o de rentabilidad, no quiero que me hable de estos temas, pero para mí van de la mano. Y ahora se empieza a tener más conciencia, un poco más conciencia de eso, pero para mí va de la mano, claro. Hoy, post pandemia, por sobre todas las cosas, la gente se le dio vuelta al bocho. Y muchas organizaciones se le van empleados por que no tocan estos temas. Vos seguramente lo estás viendo mucho más que estás embebido en grandes corporaciones. Sí, pero... es la post-pandemia y también es la inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial que nos atravesó. Entonces, post-pandemia sí, que ya pasaron unos años, pero ahora la inteligencia artificial, entonces nos sacuden, los roles cambian, se modifican. No sé si algunos dejan de estar, pero también nos transformamos. Entonces, eso también afecta mucho. Pero ese tema no lo hablábamos en el 2017. El liderazgo... No. Dani, No. contame en el día a día, así simple, nada del otro mundo. Contame en el día a día a qué te dedicas, o sea, cómo es tu trabajo. Viste, como el tuyo, como el de Lean, que son tal vez para contar, tenés que tomarte un rato, ¿no? Brevemente. Pero, no importa, ¿por no dónde importa. arranco? Claro, no, pero No importa. No, pero mirá, si querés traelo algo más cotidianesco. Traelo vamos. Bueno, me levanto, tomo mate, Bueno, me subo al auto hoy- y me voy a una empresa Eso. no sé. Así, mi día a día. ¿A qué me dedico? A la transformación o a poner nitidez o claridad en las organizaciones y en los líderes de las organizaciones o en los equipos. ¿Cuál es mi rol? Voy de afuera y pongo nitidez, pongo claridad y sé que en O eso sea, veo desde afuera. ¿Qué está ¿Un pasando? perfil así, coach, digamos? No, ¿cómo es? Dani, porque si no vale. me limitaría, si te digo coach, me limitaría y la parte de finanzas, de rentabilidad, modelo de negocio no está. Y si te digo como contador, básicamente no pensás en emociones o no pensás en modelo de negocios, o sí, tal vez, porque ahora viste que las profesiones se empezaron a mezclar. Entonces,
mi acompañamiento es poner nitidez. Entonces, si miramos una empresa, los números son importantes y ahí aparece el lado coach, la persona, los líderes son importantes, el modelo es importante. Entonces, mi día es, yo trabajo con empresas que me contratan o con equipos, porque incluso pueden llegar a ser equipos deportivos, pueden ser equipos deportivos. Mi foco hoy es en las empresas, pero también tengo experiencia. Por eso es organizaciones y no solo empresas. Claro, organizaciones y no solo empresas. Trabajé con la selección argentina de handball femenino, por ejemplo, muchos años, con todo el proyecto de Daddy Gallardo como entrenador de la selección argentina, y acompañé a la selección durante varios años, y ahí también son temas más, no son de rentabilidad, pero sí son el impacto de las decisiones y las historias que nos contamos. Entonces, la base de las historias que nos contamos. Si las historias que nos contamos dicen que la rentabilidad por cada peso, dólar o euro invertido está bien, ¿quién dice está bien? Y me genera alegría o tristeza, la emoción o la persona que lee ese indicador. Entonces, el impacto de las decisiones en una organización puede llegar a ser numérico, pero el impacto de las decisiones en un equipo de alto rendimiento es otro, es el funcionamiento del equipo. Entonces, abajo, por eso empecé a decir, abajo es qué historia me estoy contando, porque desde ahí puedo mover cosas para que las personas se puedan potenciar. Vamos Entonces, a puede volver potenciar una empresa, vamos a ese se puede punto potenciar un equipo. Sí. que creo que es troncal en tu vida, Dani, que es las historias que nos contamos, y es, creo, lo que a mí me pega. Eso, y a quién le damos autoridad en sus palabras. Ya tenemos título del capítulo, perdón. Las historias que nos contamos. Claro. Es que Dani levanta la bandera de eso, pero me gustaría hacer un puntito. Las historias que nos contamos, ¿no? ¿Cuándo arrancamos a contarnos esas historias y qué posibilidades tenemos de cambiar ese relato que tenemos de lo que contamos de nosotros mismos? Y ahí traigo también algo, un tema que venimos hablando con Juan y es por el cual te invitamos, que son los que nosotros consideramos miedos de primera generación, cuando nosotros no somos nadie, no tenemos identidad. Tenemos 18 años, obviamente tenemos un pequeño camino empezado, pero tenemos que elegir de repente a qué nos vamos a dedicar por el resto de nuestras vidas. ¿Quién vamos a ser? ¿Qué identidad vamos a adquirir? Entonces, ¿qué historia me voy a contar en ese momento si no tengo nada para contar? Como siempre tenés cosas para contar, pero vamos, ahí te entendí la reflexión hacia dónde querés que vayamos, me parece. Ahora vamos a ver. Todos los resultados que obtenemos en la vida son consecuencias. Ese es un paradigma, ¿no? Todos los resultados que obtenemos en la vida son consecuencia de las acciones que hago. Es decir, yo estoy acá, se armó esta reunión porque ustedes dos hablaron, porque Lean me escribió, nos pusimos de acuerdo, agendamos, hicimos acciones y coordinamos acciones, pero previamente, antes de esa acción, hay personas que se contaron historias. Es decir, Lean se contó una historia que dijo, che, qué interesante sería decirle a Dani que venga acá. Vos, Juan, te contaste una historia diciendo, puede potenciar tal episodio de nuestro programa. A mí me pareció interesante dar a conocer algunas cosas y generar un pequeño impacto en alguien que escuche, que le parezca interesante esto. Entonces nos contamos historias y si yo le veía una historia de posibilidad, digo que sí. Entonces la acción es decir sí, acá estamos. Si mi historia es de no posibilidad, o que no tiene sentido, o que no voy a poder, o que lo que cuento no es interesante, o me da miedo exponerme, o cuántas historias, hay historias por cada persona, esto no hubiese ocurrido. Por lo tanto, lo que yo creo es que si los resultados que estoy obteniendo en la vida no son los que quiero, los consultores o los asesores por lo general trabajas en las acciones. Tenés que hacer un gancho en el video para captar más atención. Y yo no voy por ahí, no voy por lo técnico, sí está, pero para mí lo más importante es qué historia te estás contando. Las historias de miedo, como decías, si voy por ese lado, ¿les parece? No sé si estoy bien o hablé demasiado. Es que... Sí, vos tranqui. Explayate, porque también esto es como cómo lo interpreta cada uno, las frases que decimos. Entonces, y cómo nos interpela, porque las historias que nos contamos, a mí también me trae desde el lado de cuando estabas arrancando un emprendimiento, es, che, ¿yo soy capaz de hacer esto? Che, si no tengo experiencia, ¿puedo hacer algo de cero? O las historias que te cuentan otros, que vos las tomas propias. Entonces un quilombo de historias que en ese momento es muy difícil tamizarlas, ¿viste?
ahí voy, Lean, con eso entonces, porque lo que hablábamos con Lean también es como el paradigma del laburo, es que esas historias muchas veces, esas historias me paralizan, ¿no? Me frenan. Vamos a decir los miedos, que está bueno tener. Vamos a suponer que son miedos, las historias son historias de miedo. Entonces me freno por miedo a. Y ahí cada uno de ustedes que son casi expertos en el tema, porque vienen trabajándolo, vienen procesándolo, pero los miedos hay un montón, ¿no? El miedo a no soy suficiente, o miedo a el qué dirán, o miedo a fracasar, o miedo a lo que sea, no voy a poder, o el miedo de que no lo merezco, o el miedo. Entonces son historias en definitiva, porque el miedo está acá en la cabeza y yo me estoy contando una historia de miedo. ¿Cómo me formo esas historias? De varios caminos, pero hay una que es porque le doy autoridad a alguien para influir en mi forma de pensar. Entonces, si alguien me dijo, ojo con esto, porque no sé qué cosa, y a esa persona yo le di autoridad, inconscientemente, porque le di autoridad porque habla bien de lo que a mí me gusta, de este deporte, lo practica bien, y entonces yo empiezo a hablar con él, y en ese intercambio ya le di autoridad, y confundo y le doy autoridad en el todo. Entonces me habla de otro tema, y también compro. Porque yo le estoy otorgando autoridad cuando somos chiquitos con las personas que nos cuidan, que nos aman, nuestros padres, nuestros tíos, los abuelos, el primer jefe, un compañero, un amigo, que te cuentan las historias, una institución a la que le das autoridad, la que sea, un medio de comunicación, algo que profeses de fe, lo que sea. Entonces la escuela, el maestro. Entonces vos empezás a comprar historias, no estamos... No estamos libres, no tenemos una libertad total, sería bárbaro, pero no somos tan libres para no estar condicionados por eso. Entonces nos condicionan las palabras de las demás personas y a veces los miedos son miedos de otros. Porque si te pones a pensar, tenemos los recursos necesarios para hacerle frente a esa amenaza. Porque el miedo se da cuando vos percibís tus recursos y decís, uy, no tengo recursos para enfrentar al león. Entonces tengo miedo. ¿Por qué? Y porque ese león me puede comer. Ahora, no me pongo a pensar que tal vez soy domador de leones desde que nací. Y si yo desarrollé los recursos, o tengo la posibilidad de ir una pared en el medio, el otro no tenía, yo sí. Entonces, muchas veces entro en el miedo. Uy, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿O qué pasa si me expongo y me sale mal? Y bueno, si me sale mal, me río. ¿Qué pasa si a vos te puede afectar? Tal vez a mí no. Entonces, los miedos de otros es que muchas veces me freno por miedo de otros y no tengo, tal vez el costo de salir de ese miedo es grande porque le tengo que decir al otro, yo no tengo miedo de eso. Y a veces esa conversación te moviliza porque salís de, como dicen, tu zona de confort. Poder mostrarte que haces algo que el otro le da miedo y encima le das autoridad y lo querés y el otro te quiere cuidar y vos vas para adelante porque no es miedo tuyo, pero eso es muy, muy desafiante. Entonces digo y me protejo detrás de ese miedo y quedo ahí. Y capaz que el costo más grande es que el otro que te está mirando te vea y te diga, al final lo hiciste, ¿viste? Sí, si no tengo miedo de eso. Bueno, a mí me pasa hoy en día, todos estos trabajos, al tenerlos unos laburados, te das cuenta desde qué lugar te habla cada uno y entendés las proyecciones, entendés las limitantes del otro, te las quiere trasladar. Cuando le preguntás algo, che, ¿yo puedo hacer algo? En realidad te está diciendo, yo no puedo, entonces vos no vas a poder. El tema es cuando sos más joven y no tenés todo este ejercicio hecho, cómo podés darte cuenta de eso. Inclusive hoy me estoy dando cuenta, Dani, que cuando vienen a decirme un proyecto o algo que para mí es no viable, me sale automáticamente responderle algo que realmente pienso, pero digo, no, pará, ¿viste? Me freno y digo, sí, dale para adelante, ¿viste? Como que no quiero ser esa persona que alguna vez me frenó, ¿viste? Pero bueno, a mí el punto es que hoy con el diario del lunes es sencillo hablar de esto, lo entendemos, es como se le inculca a la gente que está arrancando, ¿viste? Vamos no. Pero yo lo que quería por ahí agregar o resaltar de lo que dijo Dani, a mí la parte más interesante que me resulta es la de que se transfiere por autoridad. O sea, vos Lea preguntaste, la persona que no tiene esas historias, ¿no? Un adolescente, alguien que se está formando, etcétera. ¿Cómo esa persona está de alguna manera abierta o permeable
a ciertos puntos de autoridad que ella misma estima como autoridad o le llega como autoridad o simplemente tiene alrededor en un círculo o lo que sea, pero cómo ese miedo, cómo uno puede identificar ese miedo, esa transferencia del miedo en esa relación de autoridad. Eso me resultó súper interesante porque la noción de eso también te da como cierto panorama de, bueno, hay que prestar un poco de atención, hay que tener cierta opinión o formación de opinión en relación a eso. Me parece súper interesante el analizar el punto de esa relación. Mirá, yo soy profesional, entiendo del cambio, gestión del cambio. Otras cosas que hago también, estoy posgrados en la universidad y eso de gestión del cambio, liderazgo, bueno, que me preguntabas la actividad. Y no soy profesional de la salud, soy profesional del cambio. Hago la aclaración por lo que voy a decir. Está estudiado, pero por eso no tengo, a mí no me es autoridad, pero lo leería. Está estudiado de que las personas y el cerebro nuestro, hasta los 14, 15 años, son más permeables, plásticos, sí, a conferir la autoridad a las personas que nos quieren, que nos cuidan. Entonces, si un familiar cercano te dice a los 12 años, cuidado con el vecino que es malo, yo voy a mirar al vecino como malo, no me voy a poner a pensar porque me lo dijo mi papá. A el vecino o quizás a los vecinos en general, porque uno también puede formar ese tipo de, me imagino, ese tipo de relaciones. Por ahí el vecino no tanto, pero capaz a los Rottweiler sí. El vecino, tu sé. entrenador del club, el político, Claro. el político que esté gobernando en turno. Claro. Entonces, todo eso nuestra familia nos lo dice, ojo con este, cuidado acá, qué persona buena esta. Y vos incorporás. Luego de los 13, 14 años, empezás a tener empezás a dar cuenta de cosas o tratás de fundamentarlas, pero ya la base está armada. Entonces, ¿qué pasa? Nos empezamos a dar cuenta, y yo creo que el verdadero liderazgo y autoliderazgo, cuando empiezo a ser consciente de estas cosas y quiero fundamentar o quiero poner en palabras y explicar por qué sostengo esta forma de ver el mundo. El tema es que no todo el mundo está con esto. Entonces, ¿qué me pasa que no obtengo los resultados y que estoy paralizado? ¿Qué pasa que digo que la semana que viene voy a hacer esto? Porque si la vida te sonríe en todos los aspectos, está buenísimo. La famosa procrastinación. Claro, si la vida te sonríe en todos los aspectos, dale para adelante, está buenísimo como pensás. Ahora, el punto es cuando yo quiero lograr algo y no avanzo. Y ese es un problema que tengo con lo técnico, porque hay herramientas técnicas y hay herramientas adaptativas, se suele decir eso, ¿no? O duras y blandas, competencias, ¿no? Entonces digo, taller de gestión del tiempo, ¿no? Taller de gestión del tiempo. Y a mí no me va. Bueno, les voy a enseñar a armar una agenda. O de separarme lo importante del urgente y trabajar con lo urgente y sacarte lo... No, es mucho más profundo. Vos sabés que no estás administrando bien tu tiempo, pero en realidad, por las historias que le estás contando y a qué le das valor. Entonces, cuando propones ese tema a alguien que no quiere tener esta conversación, bueno, andá a lo técnico, contratá a otro que te enseñe a usar la agenda. Pero si querés ir a la causa raíz de los temas, muchas veces pasan por esto. Entonces, las personas empezamos a darnos cuenta de que no podemos avanzar en la dirección que queremos. Entonces, seguramente que hay un miedo, seguramente hay una historia que me paraliza, que me está trabando, y ahí es el momento de darse cuenta. Cuando empiezo a desafiar esa forma de ver el mundo, empiezo a ser líder de mi propia vida. Si yo no desafío esos paradigmas, soy esclavo de mi propia visión parcial del mundo, condicionada por un montón de personas. ¿Dónde está la verdadera libertad? Es cuando empiezo a tomar decisiones. Ahora, Dani, te hago una pregunta. ¿Vos crees, por tu profesión y por tu experiencia, vos crees que el miedo es uno de los fundamentales, de las fundamentales barreras para avanzar? Sí, el miedo es una barrera importante para no avanzar. Las historias que nos cuentan, ¿no? El miedo es una parte pero el miedo es una de las emociones que son muy importantes para vivir, porque el miedo bien gestionado es espectacular, porque gracias al miedo... Ahí va, eso quería tocar. Okay. Adherimos, somos partidarios de esa, okay. Tenemos esa bandera. Bueno. Pero la gente naturalmente, porque lo que pasa es que nosotros la experiencia que tenemos hasta ahora es... Nosotros nos conocimos porque naturalmente ninguno de los dos se hizo el boludo en relación al miedo.
¿ok? En ese momento de nuestra historia, en ese momento de nuestra vida, los dos nos pareció interesante explayarnos y profundizar sobre nuestros miedos, lo cual incluye no hacerse el boludo con eso, ¿no? No decir, no, le tengo miedo, no quiero hablar de eso porque tengo miedo. No, un miedo sé. mío esta Pero semana. Un miedo mío esta semana. Claro. Tengo 49 años, me dice, cambié de médico y me dice, hacete un estudio completo de, qué sé yo, con la ecodoppler acá en Y ahí empezaste a... Y a la noche anterior dije, que me dé todo bien, empecé a medir. Claro. Seguro que ya me empezó a hablar la garganta, empezó a hablar el gozo. Pará, y era miedo eso, miedo de decir, a ver si tengo algo, la salud, todo. Y cuando no le dije nada al tipo, solamente le dije, che, anoche no dormí por esto, pero para romper un poco ahí en el momento. Y cuando termina, yo no le iba a preguntar porque, viste, el profesional que te hace eso no tiene autoridad para decirte nada. Él hace el informe, se lo manda al médico. Y cuando termina me dice, Dani, estás bárbaro, estás bárbaro. Y me emocioné, pero digo, qué locura, porque tenía miedo. Era un miedo. Pero tenemos que... Perdón, sí, lo leo. Como que hay que hacer una diferenciación acá de entre dos tipos de miedos. Estos miedos, que a mí me está pasando un montón también, de que me empieza a doler la garganta. Algo en la garganta, pero porque nuestras realidades cambiaron y que nos pase algo a nosotros afecta a otras cosas. A mi discípulo. Esos son miedos a que nos pase algo a nosotros o a alguien cercano, ¿no? Pero después, cuando hablamos de estos miedos como barreras, yo creo que también son indicadores. Cuando sentís miedo, es por ahí. Pero pará. Nosotros, eso es a lo que yo quería llegar, porque nosotros nos entendimos desde un principio sin hacernos los boludos en relación al miedo, queriendo profundizar, pero a su vez percibimos como otras personas no logran eso o no están abiertos a eso, etcétera. Y realmente es paralizante ese miedo. Realmente vos lo ves medio lejos ya, lo percibís de una cuadra antes, que tienen ese miedo muy presente y ni siquiera lo quieren hablar. Y en esas personas realmente es paralizante. Para nosotros es habilitante ese miedo. O sea, nosotros ya lo entendemos como algo habilitante. Lo que no quiere decir es que sea fácil de atravesar, ¿eh? No estamos hablando de eso. Estamos diciendo como señal. Nosotros una pregunta lo percibimos para Dani como acá. una señal. A ver si me la puede esclarecer. Como dice Juan, a mí me pasa que siento ese miedo y encaro. ¿Entendés? Allá hay una historia nueva. ¡Fum! Voy para allá. Mucha gente siente ese miedo y se hace el boludo y sigue con su rutina, su seguridad, que está perfecto también, ¿no? 1. ¿Cuánto hay de genotipo y cuánto hay de fenotipo? ¿Viste? Vos hablamos de hasta los 14 años uno adquiere esas... ¿Cuánto es, listo, soy así? ¿Y cuánto se puede fomentar a que una persona... Porque en el fondo capaz quiere hacer eso, pero esos miedos lo limitan, ¿no? ¿Se puede trabajar esa motivación en esas personas siempre y cuando ellos quieren? Sí, vamos con esto. Soy así, no lo veo, porque soy así, algunas características yo, ¿no? Soy argentino, soy 49 años, soy Daniel, pero el soy desde la acción o de qué me puedo construir, no soy, estoy siendo. Ese es un paradigma, ¿no? Entonces soy así, somos constructos. Yo veo a la persona que se puede transformar, que puede construirse en mejor versión. Y esa es la vida también, es un camino de aprendizaje, ¿no? Entonces el soy así, por supuesto que hay un montón de personas que, bueno, yo soy así, ahí queda. ¿Se puede transformar? Sí. Quiero ir por ahí, ¿no? Nos podemos transformar. Y ahí cuando escuchaba a ustedes hablar, lo que escucho es que están con el programa y con esto estamos tratando de que otras personas se animen a hablar de miedo, o que se pueda hacer unos objetivos que tienen, o que se amiguen de los miedos. Claro, porque entonces no es tan técnico como acompañar a otros o que otros puedan darse cuenta de que le tengo que poner nombre a esto y amigarme con este miedo. Es que es global. El miedo es algo que nada, viene con la vida. Entonces es como que se puede hablar tranquilamente. El miedo es todas las el miedo es emociones.
es alguien que nos acompaña en nuestro auto toda la vida. Nosotros elegimos si va de acompañante o maneja. Vamos con esto, ¿no? vamos con esto, con la señal del auto. Voy manejando, se aprende la señal de miedo. ¿Qué, no le doy bolilla? No, le tengo que poner foco. Qué bueno que me apareció el miedo, porque me puedo dar cuenta. Me puedo dar cuenta de que es una señal que me avisa de que mi sistema está registrando, está percibiendo una amenaza. El miedo es eso. Es decir, como si me está avisando que me estoy quedando sin nafta. A veces esa amenaza, sí, vos. No, que un agregado, y después seguí, que lo dijo Facu Sosa el otro día, otro de nuestros invitados, es muy interesante pensarlo como esa señal de amenaza hacia algo que nos importa. Claro, después descubrimos que porque, por ejemplo, miedo a que tu hijo se haga mal, natural, medio ahí, y bueno, es porque te importa tu hijo. Te importa que no se haga mal tu hijo. Claro. Que la pase bien tu hijo, o que, bueno, qué sé yo. Seguí. Eso, claro, perfecto. No, está bien. Son cosas que le doy valor, yo digo. Hay cosas que valoro, claro, le doy valor claro. sobre otras cosas. Cuando le doy valor, claro. Pongo el foco, pongo atención y aparece el miedo. Qué bueno que aparezca el miedo, porque si no soy domador de leones y hay un león, menos mal que veo el león y que tengo miedo, porque me puedo defender, puedo huir, me puedo hacer algo con eso. Menos mal que tengo miedo porque tal vez realmente no tengo los recursos para hacerle frente a esa amenaza. Entonces lo veo, aparece el miedo me permite sobrevivir, me permite... Hoy el ser humano, la especie, ya lo habrán hablado porque dijiste ya lo de trabajar, el ser humano de la historia, menos mal que tenía miedo, porque se iba superando distintos obstáculos para estar acá nosotros. Iba de frente contra los leones, que estamos mayor. Claro, buenísimo. Ahora, hay miedos que son disfuncionales, que es el miedo que no tiene sentido que me lo cuente. El miedo que no tiene sentido que me lo cuente. ¿Y para qué me lo cuento? Bueno, porque habrá ocasionado algún evento que vi, y lo compré. Puede haber hecho un suceso impactante. Por ejemplo, tengo miedo de pedir un préstamo del banco. ¿Por qué tenés miedo? Y porque una vez mis padres pidieron el préstamo y no lo pudieron pagar y le sacaron la vivienda, la propiedad, que nunca más. Y otras personas que no tienen miedo por eso. Pero hubo un suceso impactante en tu vida que te marcó para siempre. Pero no quiere decir que porque ese hecho impactante ocurrió una vez, vuelva a ocurrir. Porque a otras personas no les pasa eso. Pero bueno, en ese momento a vos te impactó. Y puede ser algo importante, como yo te estoy diciendo importante, como el ejemplo que puse, o mi amiguito, si vamos a la primera generación, me dijo tal cosa y ahora me da miedo que me lo vuelva a decir y no quiero repetir esa vergüenza que pasé frente a mis amigos. Entonces, tengo miedo a sentir vergüenza o a pasarla mal de vuelta, entonces me comporto de esta forma. Y para esa persona fue un suceso impactante, capaz que un comentario que le hizo un amigo. Entonces, hay miedos que son disfuncionales, que porque alguna vez ocurrieron alguna situación y la interpreté de una forma, que fue muchas veces pequeñas cositas, capaz un suceso impactante, o lo que me dijo alguien que le dio autoridad, yo compro, y como no hago consciente eso, voy almacenando mi modelo mental, mi forma de ver el mundo, voy por la vida y lo tengo apropiado ese miedo. Entonces ya no acciono y no me doy cuenta porque me paralizo. Y en realidad es un miedo disfuncional. Si el miedo es funcional, está bárbaro. Porque sí, tengo que construir recursos para hacerle frente a esta posible amenaza. Mira, sí. Sí, decime. Si me permiten, adelante. Mira, Sí, acompañando empresarios y capaz que son segunda generación o tercera de la empresa. Y entonces ya voy a ir a la primera generación de los miedos, que me decía Lean, pero la persona me dice, por ejemplo, y haberlo sabido esto antes o haberlo conversado, porque yo seguí esto porque mi padre tenía este emprendimiento, tenía este proyecto, y a mí pero te dedicas a esto. Sí, ¿y qué? Y si tu papá no se dedicaba a esto y vos tenías la libertad para elegir, ¿qué has hecho? Y capaz que hay cosas totalmente distintas. Entonces, bueno, podés elegirlo ahora, algunas personas pueden, otras no están pudiendo por una cuestión de económica, una cuestión de lo que sea, cada uno tiene sus motivos. Eso me permitió preguntarlo en la facultad. Porque en la facultad, si bien tengo los posgrados, tengo una materia de grado. Entonces, en la materia me pregunté, vos que estás estudiando ingeniería, ¿y para qué querés ser ingeniero? Ah, porque hablé con mi papá y me dijo que era lo mejor. ¿Y para qué querés ser abogado? ¿Y para qué querés ser? Entonces, empiezan a aparecer muchas personas que empiezan la facultad ya están condicionadas. Por supuesto que los papás queremos influir en forma positiva en la educación de nuestros hijos, pero esos chicos o esos jóvenes están condicionados por la mirada de los padres que dicen, esa carrera no te va a dejar dinero, esa carrera no... Y claro, porque uno le quiere dar lo mejor, ¿qué vas a hacer esto?
vas a dedicarte a hacer cerveza, no te va a dar dinero, no sé, te puedo decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, no, por ahí, vete una profesión, hace algo. Y el miedo, ¿cuál es? Es enfrentar al papá y decirle, papi, mami, quiero hacer otra cosa. Entonces, ese es el miedo al que después te puede llegar a condicionar toda la vida. Entonces decís, bueno, ¿qué hago? Entonces no influyo. Y no, yo le quiero decir a mi hijo lo que veo, pero después dar la posibilidad de que sea libre para elegir. Bueno, es un desafío. Los papás lo acompañan en algunos casos a los hijos de la mano a la facultad para anotarse. Sí, la he escuchado esa, la he escuchado. Impresionante. ¿Y cómo haces para Te hago una elegir otra cosa? consulta. Te hago una consulta, Dani. Porque, o sea, estamos identificando el miedo funcional, bastante lineal en ese sentido, y el miedo disfuncional, que ya tiene como otra complejidad y depende mucho del contexto y de la experiencia de cada uno, y de las historias que nos cuentan y te contás. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cuánto te parece que influye en el combatir o atravesar o la aceptación y luego luchar contra eso? ¿Cuánto te parece que influye el autoestima? ¿Por qué lo digo? Porque el miedo va a seguir estando. Particularmente en mi experiencia, a mí me pasa que yo sé que hay muchas cosas de las que enfrento que no sé hacer. Que ya sé que no sé hacer, ¿no? Pero sin embargo, hay algo dentro mío que me permite tener como un cierto estima de que lo voy a poder lograr, ¿no? Una autoestima saludable. Quisiera autoconvocarme en esa categoría. Pero te quiero decir, ¿cuánto de la autoestima te parece que influye en relación a poder enfrentarlo, a poder darse cuenta, atravesarlo, etcétera? Bastante, no sé el porcentaje, pero bastante, porque viene ahora cómo salgo de estos miedos, ¿no? Si yo creo que no voy a poder, es decir, no tengo autovaloración, Claro. no me valoro, Claro. directamente no voy a arrancar un proceso de cambio, no voy a salir del miedo, me voy a quedar ahí porque es más cómodo. Y aparte porque es muy fuerte, el costo de salir es altísimo, de tomar una decisión de salir. Ahora, si yo creo que soy capaz, si yo creo que puedo merecer algo distinto, si yo creo que es posible, que yo me transforme, pero todo para creer eso entiendo que necesitamos autoestima y valoración. Entonces, ¿qué es importante? Si acompañamos procesos de otros, porque llegar a esto solo a veces es difícil. Es empezar a dar pequeñas batallas digo, cositas, conversaciones, una Sí, cosita, pequeñas cositas donde vos tengas triunfos, donde vos digas, mira, lo logré, porque la autoestima va por ahí, ¿no? Siempre parece, nunca la mía generalista, pero, che, lo logré, otro poquito más, lo logré, mira qué bien esto, lo logré. Entonces hay un momento que inconscientemente, si los últimos hechos, las últimas situaciones que yo atravesé, pude. Y ahí se las muestra. Mira que pudiste. Puedo. La autoestima va por ahí, me parece que el concepto. Entonces, Claro. es importante. Claro. A veces no, porque siempre sos un desastre. Mirá vos, sos un fracasado. Mirá, te lo hace saber la gente que le das autoridad y vos mismo te lo decís, porque ves modelos exitosos de otros a los que le das autoridad y son súper exitosos. Y tal vez vos decís, qué lejos que estoy, y te ponderás para abajo. Claro, sí. Bueno, entonces, Yo creo que el problema, contexto- creo que acá podemos armar una campana de Gauss de la autoestima, porque el problema es tener el autoestima muy bajo y otro gran problema es tener el autoestima muy alto, que no sos consciente de tus verdaderas capacidades y te la das contra la pared siempre porque vos crees que sos el mejor. Y me pasa, tengo muchos casos que su autoestima va por encima de sus capacidades y lo perjudican en su vida. Entonces, ¿cómo haces para tener una autoestima saludable, como dijo Juan, ¿no? Vieron que ahora se pide en las organizaciones, en las empresas, se pide tener inteligencia emocional como skill, como habilidad. Es algo importante. Antes se pedía otra cosa, ¿no? Hace 5 años atrás, porque el mundo cambió. Hoy de los paradigmas, muchas cosas del paradigma, los valores, entiendo que siguen siendo los mismos, o por lo menos los que yo defiendo. Pero las skills, las habilidades, las competencias
que se piden para determinados puestos o de liderazgo o personas que trabajan en las empresas, en los equipos, se pide pensamiento crítico, capacidad de aprendizaje constante, o learnability, y inteligencia emocional. La inteligencia emocional me parece que es algo súper importante, que está en línea con lo que estamos hablando, porque la inteligencia emocional es cómo dado que me conozco y me gestiono, puedo relacionarme con otros con empatía y genero mejor relación con otros. Después hay un montón de definiciones, pero vamos por ese lado. El primer paso para tener inteligencia emocional, Juan Leán, es el autoconocimiento. Es decir, el primer paso para el liderazgo es tener inteligencia emocional. Y el primer paso de la inteligencia emocional es conocerse a uno mismo. ¿Qué es conocerse a uno mismo? Cuando yo me empiezo a conocer, pero cada uno va a decir, si yo te hago una pregunta, ¿qué pregunta tengo que hacer para conocerte? Parecida a la, ¿quién sos, Dani? Sí. Entonces cada uno va a decir, yo te voy a presentar mis miedos para que me conozcas, yo te voy a presentar mis desafíos, yo te voy a presentar qué me enoja, yo te voy a presentar qué me gusta hacer, yo te voy a presentar, cada uno va a ir por su lado. Pero cuando te empiezas a conocer, te das cuenta que sos vulnerable, que sos finito y que también tenés un montón de capacidades y de potencial. Entonces empezás a regular esa campana de Gauss que dice Leandro. ¿Por qué? Porque está buenísimo darte cuenta de que sos vulnerable en un montón de cosas y que somos finitos y que tenemos un montón de puntos de aprendizaje. Y está buenísimo darse cuenta que hay un montón de competencias que tenés y las que no tenés las podés construir. Cuando vos te das cuenta de eso, que sos una persona que tiene miedos, que se enoja, que siente culpa, que tiene ansiedad, que hay un montón de cosas. Cuando te empezás a dar cuenta de eso, decís, pará, no soy el superhombre. Y cuando empiezo a hablar con otros, puedo tener empatía. Las personas que cuando hablan con otros no registran al otro, porque creen que son el otro, no sé qué, pum, va. La no empatía, o voy más que la empatía, es no registrar al otro, es porque primero no tengo autoconocimiento. Por lo tanto, no tengo inteligencia emocional. Cuando yo tengo inteligencia emocional, puedo registrar al otro. Y cuando registro al otro, digo, claro, está atravesando un miedo. Porque sé lo que es. Mirá, también se está considerando vulnerable. Y desde ahí construyo un diálogo distinto. Y desde ahí potencio lo que haya que potenciar. Ahora el punto de partida de esa inteligencia emocional tiene que ver con... Porque yo siempre vuelvo a lo mismo. No hacerse el boludo. Hay algo, no sé si me marcó desde mi viejo, no sé bien qué. Yo siempre hablé mucho con mi papá. En general de todo y profundizando y demás y había un recurrente de no hacerse el boludo con las cosas, de hacerse cargo de las cosas, decisiones que uno toma, etcétera. ¿Te parece que viene un poco por ahí algún punto de partida en relación a la inteligencia emocional? No hacerse el boludo lo traduzco, porque no hacerse el boludo significa notar algo y en vez de ir para el otro lado una vez que lo nota, poder verlo de un lado, del otro, intentar entenderlo, intentar también compararlo y ver si otro también lo tiene, como para tener algún tipo de referencia, intentar de alguna manera tocarlo para ver si uno lo puede como resolver. ¿Te parece que viene medio por ahí o parte por otro lado para empezar a tener un poco de eso? Pero a veces hacerse el boludo, como decís vos, creo que es porque es difícil ser protagonista y hacerse cargo. Porque si no, todas las personas nos haríamos cargo de todo y cambiaríamos los sistemas, ¿no? Entonces, posiblemente haya un grado de dificultad de enfrentar las situaciones que vemos difícil, porque hacerse el boludo parecería hacer la vista gorda y mirar para otro lado y que el mundo siga. Y no soy como protagonista de cambiar las cosas. Entonces, por supuesto que sería bárbaro que todos nos hagamos cargo de las situaciones, y ahí está el tema de hacerse el boludo. Claro, yo quiero que el mundo cambie y que la gente sea, pero no es que se hace el boludo, pero porque a veces sentís que no te queda otra chance. Entonces sí, querés despertarlo, dale, fíjate que esto no te conviene, que esto no está bueno. Pero está limitada la otra persona también, como yo también tengo muchas limitaciones. Claro. Creo que el hacerse el boludo a veces es como que no le quiero caer a la otra persona directa, lineal, así. Dejate hacer el boludo y mirá y haz esto. Si no, bueno, ¿para qué estás mirando para otro lado? ¿Qué estás evitando? ¿Qué costo estás evitando? ¿Qué costo estás evitando?
¿A vos, Dani, te pasó en algún momento de tu vida que hayas mirado para otro lado y con el tiempo te hayas arrepentido? Sí. Por ejemplo, Sí. ser el 5 de River Plate. El 5, ojalá. No, me hubiese gustado ser un... Ya conocés un poco mi historia. Yo conozco tu historia. ¿Otro futbolista tenemos acá? Sí, tenemos No, otro. sí, Yo en- sudaba en el pan y queso. Yo sudaba en el pan y queso. Ah, tenemos un concepto acá Iban a muy, hacer- muy bueno, Dani, que es lo cruel que era el pan y queso. No, vos. Ah, sí. Quedar Yo, último. yo estaba del lado cruel, chicos. No, Perdón. No, a mí interiormente yo quería que me elijan el primero, segundo, ahí, quería estar ahí. Pero vos eras bueno, Dani, en el Sí, fútbol. Juega- yo creo que jugaba bien. A la larga, primero fue una nostalgia cuando dejé y viste que pensás, si era bueno, no sabés, porque no sabés, qué sé yo, nadie te decía, tus Y porque no te mediste. claro, y ahora con el tiempo digo, bueno, podría haber llegado, pero también está lindo cada etapa, no sé. Tantas personas no llegamos, eso está bueno. Che, no lo logré Sí. todo en la vida, por supuesto. Bueno, pero a mí un miedo que me atraviesa es ese, el sentimiento de quedarme sin tiempo de hacer cosas que me gusten, ¿viste? Es como... Y cuando uno emprende es también hacer un duelo y decir, bueno, es esto y no es esto. Sí, lo que vos decías también atraviesa, ¿viste? Hay un montón de cosas que uno piensa que no las calla y por la profesión o por lo que sea, y hay cosas que le das valor y tal vez no las nombrás en tu día a día, en tus cosas, y eso tal vez es hacerse el boludo en las cosas importantes, como diciendo, bueno, hablás de esto con alguien, qué sé yo, en una conversación de, bueno, tal vez vos sí, pero no le podemos obligar a todo el mundo a que... Entonces, ¿qué es importante para vos en la vida? Y a veces esos temas no se ponen en la mesa y también influyen en... Por ejemplo, no sé, vos también sabés que soy de fe, cuando tengo fe, no sé, creo en Jesús, en Dios, y no lo nombro, o por lo menos lo incorporo en mi vida, y para mí es importante. Y por respetar al otro, como legítimo otro, tal vez no lo nombro. Entonces pasaron años donde, sí, yo te acciono, hago cosas, y eso para no incomodar, porque es un tema que tal vez, pero bueno, che, yo te nombro, te cuento, ¿viste? Soy católico, no sé, nada, y tengo mi fe, y voy a misa el domingo. Nada, y a veces como que lo ocultás. Entonces al principio con los, viste, cuando sos joven, que tenés los ideales, cada uno por el lado donde va, y después vas metiéndote en la profesión y te va aplacando todo eso. Bueno, pero ahí tenemos un ejemplo bien claro, Dani, de esto nos pasó a nosotros dos. Cuando Dani saca su libro, vos pusiste en los agradecimientos, gracias a Dios, y yo te digo, che, acá creo que estás segmentando porque te metes en una que no hay que meterse, y lo terminaste sacando. Y claro, yo no estaba siendo objetivo, yo estaba diciendo lo que me pensaba, y ahí apareció una inseguridad tuya, claramente, que te hizo dudar de si ponerlo o no ponerlo. En el segundo libro lo pusiste, porque fue un... y está buenísimo, pero vos fíjate cómo en personas que están súper trabajados, como Dani, Sí, porque no querés aparecen. condicionar, pero ves que esto es porque yo le doy valor al tema, pero tal vez otro es un tema de política, o el tema es un tema de económico, o es un tema de... Cada uno mira desde su óptica. Entonces en estas ganas de no influenciar tanto, pero bueno, nada, y ahí capaz que está... ¿Para qué me hago el boludo? ¿Para qué no sacás el tema, no lo enfrentás, o no lo pones? Bueno, primero porque no tiene... No sé si tiene sentido o no, pero a veces yo digo, che, No, el tema... para mí tiene sentido y a veces lo omito de nombrar, entonces vos me podrías decir, no te hagas el boludo, decí lo que pensás con esto. Y ahí digo, bueno, y acá estaba y acá lo estoy diciendo, ¿viste? Como... Bueno, pero también tenés que encontrar el lugar en el cual se puedan hablar de esas cosas, porque si no, no vas a gastar polvo en chimango. Es como... Si yo Eso le pregunto pasa a un una montón. persona, ¿a qué le tenés miedo? Y me dice, a las Ya lo tarántulas. A las tarántulas. Ah, mirá vos. Bueno, che, llueve el lunes, le digo. ¿Entendés? O sea, no, ¿qué me voy a poner a hablar? Es también uno... Y no exigirle al otro algo que no le va a salir. Y entender también en el momento de cada uno en el cual está. Y también muy importante, entender que no todos quieren lo mismo. A mí me pasó de querer promover un estilo de vida dentro de nuestra organización. Y me di cuenta que dentro de la organización había gente que quería laburar de lunes a viernes de 8 a 12. Entonces ahí entra el autoconocimiento y el ser humilde en el pensamiento y no querer
imponer. Pero bueno, Les cuento, pará, te tiro esto ahí para. Empecé a nadar. Tuve una neumonía, estuve con COVID, internado con oxígeno hace unos días. Después salí, después al año. Eso fue cuando la última camada, me vacuné y todo, pero igual fui de ese porcentaje que estábamos vacunados y que igual nos internaron. Y salí Sí. bien, gracias a Dios. Y después pasaron 1 año y medio, 2 años. Y en verano también me agarré otra neumonía. Me asusté, ¿viste? Digo, obvio, claro. Y ahí cuando estaba pensando, digo, voy a hacer un deporte, voy a hacer algo que si bien hago, pero algo que me desafíe, algo que sea un estilo de vida. Y encontré la natación. Antes me gustaba mucho el fútbol, ahora encontré la natación, andar un poco en bici. Y empecé a nadar y después en el equipo ahí, en el club, me dicen, che, Dani, vos ya estás para empezar a nadar con el equipo Aguas Abiertas. Entonces el año pasado... Más empecé- Iron Man, ¿no? La Claro, onda. empecé a nadar con aguas abiertas, claro, un poco más exigente. Y bueno, nadé, ponele de abril ha sido, entrenaba, qué sé yo. Y en diciembre o en noviembre nos anotamos en la carrera de diciembre, que algunos nadaban 8K, que es un montón, y yo nadé 3K. Entonces me anoté. Hay que anotar 3 kilómetros en el río, en el Paraná. Correr 8K ya es un No, montón. claro. Imagínate Sí. nadar. Bueno, decía en el río. un montón que y te algunos nada hundís. más, claro. Viste, yo soy ignorante en el tema, soy novato, digamos, empiezo. Pero bueno, me anoté 3 kilómetros. Me anoto, porque todos nos anotábamos, siguiendo al equipo. Pasaron unos días después que pagué la inscripción, todo. Estaba así pensando, digo, ¿qué hice? Claro, el miedo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Dónde me anoté? ¿Qué voy a hacer? ¿Viste? Porque con todo el equipo, vamos. Claro, porque los otros ya tenían experiencia, Sí. ya no había nada. ¿Qué hice? Bueno, entonces digo, ¿qué me está pasando? Y tengo miedo. Tengo miedo de meterme ahí en el río a nadar 3 kilómetros. Y empecé, y lo que está bueno con el miedo es ponerle nombre y hablar del miedo. A los miedos cuando no los nombramos se agrandan, ¿viste? Como cada vez más grande, más grande, Me más gusta. grande. El miedo. Más grande, que me voy a morir, de que me va a comer un tiburón o va a haber un animal, ¿viste? Ahí justo una raya, no sé de qué, me pica, me muero, me ahogo. Entonces empecé a ponerle nombre a todas las amenazas que yo veía. Entonces después fui y las pude trabajar. Ahora, ¿viste que si el nenito está en su cama, acostado, y ustedes que son papás de nenes más chiquitas, nenas más chiquitas, todavía no, pero en unos años van a decirle, papi, tengo miedo, ¿viste? ¿Miedo a qué? Miedo al monstruo o a la oscuridad. Dale, no tengas miedo y te vas. El miedo se agranda. El miedo es enorme. Cuando te quedas ahí solo, a mí se tenga miedo. No, claro. Entonces, ¿a qué tenés miedo, hijita? ¿A qué tenés miedo, hijito? Mirá, tengo miedo a esto, a los monstruos. Ah, le puso nombre. Ah, los monstruos. Entonces empezamos a hablar de esa amenaza y esa chica y también de los recursos. Para que tenga. Eso te iba a decir. Claro. El conocimiento, el recurso de algún tipo. Yo te quería preguntar. Dale, es no algo se que cagó, también- nene. Claro, imagínate. Claro, Dale. Dale, no se pendejo. cagó. No, claro. Te quería preguntar, Dani, nosotros en algún momento lo hemos charlado en algún capítulo, del conocimiento, qué factor cumple, porque hablamos de la autoestima, ¿no? El conocimiento quizás contribuye a esa autoestima, aunque hay veces que simplemente vos no sabés y tenés que aprender. Pero bueno, cuando aprendés, tengas autoestima o no, hay algo que entra para de alguna manera aplacar o entumecer ese miedo. El ejemplo que traíamos, vas por la calle, viene alguien que te parece amenazante, sos cinturón de taekwondo, Navy SEAL y tenés un bufo acá, y seguramente tengas bastante miedo, que yo que no tengo nada de eso y voy por la calle y digo, ese conocimiento, esa experiencia que contribuye a ese miedo que te está por venir, ¿cuánto afecta? Otro ejemplo te doy, hay un flaco que escaló no sé qué edificio en Corea, escaló no me acuerdo cómo era, el free solo de no sé qué, el tipo, una pared directamente, sin soga, y le preguntaron, ¿por qué no tenés miedo, amigo? O sea, el tipo solo sin soga, ¿entendés? Un resbaloncito se la pone. Y el flaco lo que decía era que conocía de pe a pa exactamente todos los huecos de toda la subida. Corta. O sea, listo. Ya sabe que le va a tocar en cada paso. ¿Qué opinas de todo esto? Que sí, que no, que sí, somos la diversidad, ¿no? Hay personas que por conocimiento
desafían miedos porque acotan el riesgo o acotan la amenaza, porque cuanto más saben, se animan a más, y hay personas que porque saben mucho tienen más miedo. Hay muchas profesiones que condicionan. Entonces sabes tanto del tema, por ejemplo, no sé, Has dado vuelta. claro, sé tanto que sé que todos los riesgos que hay. Y como sé que son tantos riesgos, me quedo frenado y no avanzo. Ya serían miedos, capaz que de segunda generación, estos ya no son los de primera y Sí, yo lo traigo Ahí va. un ejemplo, justamente. Yo cuando emprendés, te mandás, porque no tenés ni la más puta idea de lo que puede llegar a pasar. Ahora, cuando ya lo lograste y tenés que emprender de vuelta, te da miedo arrancar, porque decís, no, yo no sé si quiero hacer todo esto de nuevo. Y ahí entran los medios de segunda generación. Así que yo lo tomo lo veo bien lo que decís, Juan, pero también veo que cuanto más sabés, más miedo tenés. Por eso cuando nos hacemos más grandes somos más miedosos. Pero puede ser, porque una forma es cuando le empiezo a tomar conocimiento del tema, puedo achicar los miedos de la incertidumbre, ¿no? Buenísimo, ¿cómo tengo miedo a tomar decisiones en la incertidumbre? ¿Cómo acoto esos miedos? Y teniendo más información, capacitándome, ¿no? Entonces acoto los miedos, pero a veces cuando tenés mucha información o no la gestionás la que tenés, te podés paralizar, porque empezás a ver riesgos, las cosas que pueden salir mal, sea la profesión que sea el oficio que sea lo que hagas, ¿viste? Porque cuando más conocés también sabés dónde están los problemas que tienen esas situaciones. Pero me llama la atención eso, que hay un montón de personas que saben un montón y las ves paralizadas. Y decís, sí, porque hay riesgo por ejemplo, toco la guitarra, soy excelente, no es mi caso, pero soy excelente y O eso sea un montón. soy excelente y ahora no me puedo subir al Sí. escenario porque puedo fallar o porque no sé qué. Y dale, entonces, ¿no? Ese es el mejor ejemplo, creo. Es el músico prodigio. El músico que es crack y no se anima. Pero bueno. O claro, o lo que sea. Bueno, ya está el ejemplo. Dani, Mm. la última para cerrar. ¿Cómo encontrás motivación todos los días en tu vida después de estar hace más de 20 años haciendo lo mismo? O si bien te fuiste transformando, ya sabés lo que sos y cuál es tu propósito. ¿Cómo encontrás la motivación y no te aburrís? Bueno, pero no es un tema. Hago siempre cosas distintas porque cada desafío es como que permanentemente mi día va cambiando. Pero no es capaz que no es un tema. No estoy pensando cómo me motivo. Me conecto como que está bien. ¿No tuviste momentos de desmotivación con No, la de no encontrar carrera? la o- vuelta, de no encontrar la vuelta. Cuando yo sé hacia más o menos, porque no sabemos hacer. Che, declaro mi visión, no sé. Entiendo que estoy Sí. construyendo esto. Cuando yo ya sé para qué hago lo que hago, me encanta y me comprometo. Ahora, cuando digo, ¿para qué estoy haciendo esto? Esto me lleva a donde quiero estar, ahí me empiezo a sentir como mal, pero no es que me baja la motivación. Me enojo, como que es una sensación de incomodidad, de que, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué voy a hacer esto? Ahora, vos tenés muy claro tu para qué y tu propósito No sé si lo tengo claro. y tenés anulada tu búsqueda de cosas nuevas. No, pero es constante. Esto es nuevo, estar hablando con ustedes. Ahora, no sé, empecé a subir cosas en las redes, quiero como publicar un poco más. Estoy pero en como constante búsqueda, estoy constantemente, no estoy que ya encontré, creo que el último día de mi vida voy a dejar de buscar. Es decir, todo el tiempo estoy tratando de construirme en una mejor versión y poder ser mejor posibilidad para otras personas, para otras organizaciones, empresas, equipos. Entonces es constante. Si yo ya me quedo con lo que aprendí o lo que sé, hay una frase, está tal vez trillado, ¿no? Pero estoy preparado para un mundo que ya no existe más. Es decir, necesito escuchar a otros, necesito escucharte a vos, necesito escucharlo a Juan, necesito escuchar a mis alumnos, necesito escuchar a mis clientes, a ver qué te cuentan, porque vas actualizándote. Ahora, hace 5 años no hablábamos de la inteligencia artificial, y ahora necesitamos hablar de inteligencia artificial y cómo nos afecta en estas cuestiones. O sea que la búsqueda es constante, pero no para estar actualizado profesionalmente, para estar actualizado para superarme día a día como ser humano. Bueno, Dani, me encantó ese cierre. Vamos a usarlo. Después voy a agarrar el tape. Para Juan, ¿tenés alguna pregunta más? No, estamos muy bien. Me encantó. Redondito. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima en un nuevo episodio de Miedos Podcast. Daniel Low. Te queremos. Abrazo. Gracias, chicos.